Bien, estamos de regreso en Sala de Opinión. Vamos a continuar analizando este gran espectro político y económico que tenemos en Guatemala. Hoy el licenciado Melgar, presidente del Colegio de Ciencias Económicas, nos ayuda a entender esa lógica. Ya hablamos del presupuesto. Sin embargo, si quisiéramos inmiscuirnos en la política exterior, por ejemplo, apostarle al turismo, apostarle a la generación de inversión extranjera, ¿cómo podemos nosotros darle un giro positivo a lo que políticamente tenemos hoy por hoy? Es decir, a un presidente que pierde su inmunidad, una vicepresidenta encarcelada por los temas de corrupción, el hijo del presidente también retirado del antejuicio, en fin, ¿cómo poder revertir de alguna manera ese panorama para atraer la inversión extranjera? Hay un principio o una premisa fundamental en nuestro país. Independientemente de los problemas que tenemos, somos de la sustentación que Guatemala tiene alta dotación de recursos naturales en general. Hablo renovables y no renovables. Y dentro de estos recursos, usted mencionaba los recursos turísticos. Yo sigo creyendo que la oferta turística del país es similar a la de cualquier país centroamericano. El asunto, obviamente, yo lo asocio a dos aspectos bien importantes. Una situación en la parte de promoción propiamente dicha, ¿verdad? O sea, los destinos. Y la otra parte es el clima, o sea, la falta de seguridad jurídica en este país. Déjenme comparar en el caso centroamericano, nuestro turismo, que es el que trae beneficios para el país, que es el que genera empleo y que en algún momento genera polos de desarrollo, como el caso de Panajachel, Sololá, por ejemplo, Antigua Guatemala, Zacatepeques, Flores, Petén y otras ciudades. Básicamente el turismo receptivo es salvadoreño. Y en cuanto a la integración de ese turismo, más o menos el turismo salvadoreño representa un 65% y el europeo representa un 8-10%. Revisando el plan estratégico de Camtur y prácticamente lo que es para Antigua Guatemala, ahí se dan esos datos, pero cuando nos vamos a otras economías, yo siempre trato de comparar con Costa Rica porque realmente estamos hablando de franja centroamericana. Para ellos la integración del turismo, el principal turismo no es el salvadoreño, que para nosotros sí lo es, ¿verdad? Para ellos es el turismo europeo, ¿verdad? Entonces, obviamente el turismo europeo, si hablamos del ingreso per cápita, de su capacidad de pago, es mucho mayor a la de cualquier país centroamericano. Entonces, si nosotros tenemos un turismo receptivo con un 65% que es salvadoreño, que bienvenido, nutre, fortalece la balanza de servicios turísticos, ¿y por qué el turismo europeo representa un 8% en el caso guatemalteco? En cambio, para Costa Rica es el más importante. Y obviamente nosotros acá, como parte de nuestra oferta turística, hablamos de ecoturismo, de agroturismo, de turismo de salud, etcétera, etcétera. Y Costa Rica promueve lo mismo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿por qué ellos, su principal turismo receptivo es el europeo, obviamente con mayor ingreso per cápita, y para nosotros el salvadoreño, que obviamente las condiciones en términos de ingreso per cápita son menores? Entonces, llegamos a la determinación, y por qué no decir algunas conclusiones, de que obedece básicamente a la falta de promoción y obviamente a la parte de seguridad jurídica. Insisto, esta crisis que para mí, con la situación que se dio el día de ayer, puede ser que dimos el primer paso para comenzar a contrarrestarla, y obviamente la comunidad internacional está muy pendiente del quehacer guatemalteco, y recordemos también que la posición del país es estratégica. En cualquier punto de vista. Exactamente, desde cualquier punto de vista, Guatemala sigue siendo determinante y estratégico para los intereses de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, para la Unión Europea con su gran bloque y su unificación monetaria. Y hacia eso quisiera yo consultarle, ¿cómo poder en este caso tener mayores dividendos con Estados Unidos? Recordemos de que durante todo el proceso político electoral, Estados Unidos ha tenido también una participación activa. Correcto. Muy discreta y muy diplomática, por ejemplo, con intereses claros, pero que, por ejemplo, una CICIG, bien sabemos que ha tenido el acompañamiento, la embajada americana conoce muy bien lo que está pasando en Guatemala. ¿Es esto una ventana de oportunidad para poder fortalecer los lazos con Estados Unidos o mejorarlos en algún caso como Costa Rica o El Salvador, que incluso le apostó a la dolarización? Correcto, definitivamente. De hecho, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, vía tanto exportaciones, ¿verdad?, como importaciones, ¿verdad? Aún cuando tenemos una balanza comercial deficitaria, pero sí hay que considerarlo como un nicho de oportunidad,
y de hecho pues ellos han venido directa o indirectamente haciendo este acompañamiento o respaldando la acción de CICIG, respaldando al Ministerio Público y obviamente pues leyendo por ahí un comunicado de la Embajada donde ellos se congratulan de ver que la población de Guatemala manifiesta pacíficamente y motivan porque es parte de la democracia, ¿verdad? Entonces yo diría que en algún momento, en la medida que esta economía o este país como guatemaltecos demostremos que queremos hacer bien las cosas, no necesariamente solo el mercado de Estados Unidos se va a ampliar o nos va a dar esas oportunidades. Hay otras economías que están interesados en nosotros. Recuérdese, nosotros somos un país con amplia dotación de recursos naturales, porque no hablo de los no renovables. Ahí caemos en la actividad minera, donde hay inversión canadiense, por ejemplo. Si hablamos de la industria textil, pues ahí está la inversión coreana, y así sucesivamente podemos revisar las ramas de actividad económica. Hoy cabalmente salía un artículo ahí vinculado con el esfuerzo que está haciendo los cafetaleros en Guatemala a través de Anacafé, donde la incapacidad del gobierno de trasladar los 48 millones como parte de su fideicomiso para desarrollo de la actividad cafetalera. Entonces, ante esa limitante, ellos tomaron una decisión y están planteando un proyecto para financiar la inversión de toda la actividad cafetalera a través del BID o el Banco Mundial. Pero como un dato curioso, ¿verdad? Técnicamente hablando, que no es mi campo, dicen ellos que hay que realmente reemplazar entre el 60 y el 80% de las plantaciones de café, ¿verdad? Y ese proyecto más o menos estaría desarrollando de entre 8 a 10 años con un costo aprox de los $1.000 millones, ¿verdad? Y en eso están trabajando. Quiere decir que, y lo cito porque es un ejemplo de que hay ramas de la actividad económica que han sido estratégicas, que fuentes de empleo, captadoras de divisas para la economía, están tomando sus propias decisiones ante la incapacidad del Estado, que el caso particular del fideicomiso de los famosos 48 millones. Si bien es cierto, la misma embajada pues ha dado a conocer su postura a través de los comunicados. Recuerdo yo que manifestaban también el respeto al calendario electoral, es decir, que se mantenga la fecha establecida que se dio a conocer en su momento con la convocatoria, que fue el 2 de mayo pasado. Pero también hay otro actor, muy ligado también a los intereses del país y que tiene que ver con el CACIF. ¿Cómo analiza usted el rol que ha tenido el CACIF en este año particularmente? Lo hemos visto pronunciarse a favor de las manifestaciones, pero no así respecto a los bloqueos por las pérdidas económicas, los derechos constitucionales. Sin embargo, sí argumentan y solicitaron en su momento también la renuncia presidencial, pero ¿cuál es su postura o su análisis respecto al CACIF? Claro, yo diría que es de entender y comprender el papel o el juego del sector privado organizado, ¿verdad? Obviamente, pues, y lo decíamos, el clamor popular, las manifestaciones, ahí hay una sola visión, definitivamente, saneamiento del Estado, no más corrupción, una exigencia tácitamente expresa de la calidad del gasto. Pero obviamente mi punto de vista es que el CACIF obviamente respalda las manifestaciones, pero de alguna manera las expresiones reguladas, ¿va? Porque estamos claros que cuando hay tomas o bloqueos de carreteras, pues nos guste o no, pues impactan en la actividad comercial del país. Pues el hecho que hayan carreteras o que tomen carreteras o bloqueen las mismas, obviamente se está obstaculizando la actividad económica, el movimiento de mercancías, eso es innegable, ¿verdad? Todo tiene un costo, ¿verdad? Entonces también hay que entender la parte social, la parte de la población más pobre o del sentir popular, ¿verdad? Que si bien es cierto, toda crisis genera costos, pues y en este caso el costo económico se da en una manifestación que obstaculiza el libre movimiento de mercancías. Eso tiene sus efectos en todo el proceso, yo diría, de producción, distribución, intercambio y consumo, ¿verdad? Y que obviamente como sector organizado, pues también velan por sus intereses. Yo diría que aquí es realmente ver el equilibrio en este tipo de procesos, ¿verdad? Y que obviamente todos hemos perdido, ¿verdad? Si la nación ha perdido, yo creo que aquí todos los sectores de la actividad económica, todas las ramas de la actividad económica han sido castigadas. Y de esas pérdidas a las cuales usted hace referencia, recuerdo también el pronunciamiento de hace 8 o 10 días del mismo presidente de la República, en donde él rendía ciertas declaraciones y hablaba del caso de la línea, y él decía, hay 2 líneas en Guatemala. Claro.
la que paga y la que cobra. Así es. Refiriéndose a los corruptores y a los corruptos básicamente en este proceso. ¿Qué tan drástico puede ser ver involucrado en Guatemala, por ejemplo, a grandes empresarios? Todavía existe la incertidumbre y la falta de información referente a quiénes eran los que realmente estaban sobornando a las autoridades de las aduanas a nivel comercial. Hay algunas capturas, pero no son significativas. Correcto. ¿Existe la posibilidad de que si sigue el Ministerio Público se atreva a dar nombres de empresarios guatemaltecos vinculados a este caso en específico de defraudación aduanera? Yo diría que en este caso particular se tendría que dar, ¿va? Asumimos que si hay investigaciones ya en desarrollo que han dado resultados ya, y de hecho pues hay personas que sus casos han sido judicializados, es obvio que la parte de corrupción, no puede haber corrupción solo con un agente económico, ¿verdad? La corrupción es de doble vía. Y si obviamente está la parte estatal donde históricamente se le ha señalado, es obvio que está la contraparte en la parte del sector privado. Pues yo diría que eso es algo que está pendiente de darle respuesta, porque es parte de las demandas, ¿verdad? Y tal como usted lo decía, sí es cierto que han habido capturas o han habido allanamientos y hay gente que ya está en el debido proceso, pues yo diría que son los menores o de repente en la cadena son intermediarios, pero yo creo que en este aspecto todavía está pendiente la deuda, que se sepan realmente de la parte privada quiénes están también en todo este proceso que es totalmente ilícito, ¿verdad? ¿Con qué óptica ustedes analizan el retiro de la inmunidad del presidente de la República? Desde el punto de vista económico es una seña de que las cosas en Guatemala se quieren mejorar y eso se traduce en seguridad jurídica. La seguridad jurídica pues estimula a los agentes económicos no solo a producir sino que también a consumir. Si hablamos de la institucionalidad, actores claves, por ejemplo, Superintendencia de Bancos, Banco de Guatemala, ¿qué rol van a jugar en este periodo que nos queda del 2015 y lo que nos espera? Instituciones que han sido señaladas, sobre todo en este mar de crisis. Y que es histórico, ¿verdad? Porque realmente han sido instituciones muy técnicas, ¿verdad? Y que hoy con mucha credibilidad. Con mucha credibilidad, mucho tecnicismo, y reconozco hay personal muy calificado, sobre todo en el campo de nosotros, que los conocemos, ¿verdad? Sin embargo, recuérdese que las autoridades, tanto bancarias del país o en sí la autoridad monetaria del país, define la política monetaria o la da a conocer al término de un año para el año que sigue, ¿verdad? Yo diría que el momento para retomar esa credibilidad o esa imagen, pues ahí está. Es una institución muy técnica y siento yo que la población, si lo comparo con otras instituciones, es menos el deterioro, ¿verdad? Es decir, si analizamos, por ejemplo, la parte propiamente de imagen, por ejemplo, de un Congreso de la República versus SAT, yo diría desgastada, sin imagen, reconociendo que hay personal honesto trabajando también en esas instituciones, ¿verdad? Sigo creyendo de que son menos las personas que están involucradas en actos y son mucho más las personas que son honorables, ¿verdad? Y cuando comparamos, por ejemplo, la imagen Congreso, la imagen SAT versus con Banco de Guatemala, obviamente pues no está desgastada como lo pueden estar estas dos instituciones. Panorama para la SAT. Yo diría que es cuestión de una reingeniería total, de redefinición de políticas. De hecho, ahorita hay un medio vacío ahí. Recordemos que el ministro de Finanzas, si bien es cierto, hoy entrega el anteproyecto de presupuesto al Congreso, él ya presentó su renuncia, tengo entendido que el directorio de la SAT no se ha reunido, entonces esos son mensajes negativos, ¿verdad? Pero insisto, desde el punto de vista macro, con lo acontecido ayer, que es histórico en Guatemala, lo visualizamos como el punto de partida o de referencia para darle tratamiento a esa crisis ya de una manera más formal y donde realmente es una seña tanto a nivel local como internacional de que en Guatemala queremos mejorar. Bueno, momento de hacer nuestra última pausa en Sala de Opinión. Regresamos en unos minutos para continuar con este análisis político, pero sobre todo económico de la realidad nacional. Recta final de Sala de Opinión. Hoy pues haciendo este balance de lo que acontece en nuestro país, sobre todo desde la perspectiva económica y política, y el contexto actual, pues ustedes lo conocen mejor que nosotros a través de los medios de comunicación. Sin embargo, es oportuno precisar, ¿verdad?, los elementos propios de las ciencias económicas. Hablábamos hace unos minutos sobre la debilidad de algunas instancias, en este caso la SAT, que de hecho
sirve como caja de resonancia para una acusación formal contra el mismo presidente, es decir, la remoción del personal, sobre todo en recursos humanos, que es lo que implica y hace suponer que el presidente estaba vinculado a esta estructura criminal. ¿Cómo recuperar la institucionalidad en materia económica del país? Sin ministro, con poca participación en el gabinete, con falta de credibilidad, con ausencia de recaudación fiscal, con una pérdida de credibilidad de las instituciones, con una frustración de la cultura tributaria, en fin, evasión, elusión fiscal, las aduanas que siguen teniendo la misma dinámica de hace 20 años, ¿verdad? Hasta el mismo Serrano Elías opinó en este contexto. ¿Cómo recuperar la institucionalidad? Yo diría que deberíamos de partir de una referencia general, ¿verdad? Una de las debilidades, yo diría, grandes del Estado en materia de política económica es la escasez o la ausencia de políticas públicas. Porque cuando hay políticas públicas hay continuidad. Cuando hay políticas públicas responden a un plan de largo plazo del gobierno. Y obviamente ese plan a largo plazo está integrado por sus respectivos programas, sus respectivos proyectos y actividades, ¿verdad? Que es lo que adolece el país. Acá hablamos siempre de planes de gobierno, que son planes de 4 años, y si revisamos la historia, y que son modelos que realmente ya existen o que se han implementado, ¿verdad? En algún momento cuando se habla de los países de América del Sur, el caso chileno como un país emergente, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el secreto de ellos? Pues, y eso está reconocido por diversas doctrinas o corrientes de pensamiento económico, ¿verdad? El éxito de ellos se ha transformado o se ha basado en el respeto a las políticas públicas, ¿verdad? Y ese respeto a las políticas públicas le da consistencia al quehacer de las instituciones. Y las políticas públicas al final lo que marcan es una visión de nación. Y si hay una visión de nación, todas las instituciones, independientemente del rol que les corresponde jugar, van a cumplir con esa función, y no como lo que llamaban algunos pensadores en materia doctrinaria, el famoso anacronismo institucional, ¿va? Que se crean instituciones y que no cumplen con los fines por los cuales fueron creadas, no cumplen con esa filosofía. Pero siento que en el caso del país esa falta de fundamentación está por la escasez de políticas públicas, porque la política pública es el piso, es el escenario, o en términos más precisos es la mesa, por ejemplo. Aquí está, sírvanse, ¿verdad? Pero hay reglas claras, ¿verdad? Todos sabemos hacia dónde vamos y por lo tanto año con año se van evaluando, se van retroalimentando a través de lo ejecutado versus lo programado, ¿verdad? Y ese es el norte que se sigue y es la experiencia que nos han dado otros modelos económicos. Licenciado Melgar, ¿es momento oportuno para Guatemala como Estado reflexionar en su modelo económico? Es decir, con todo el contexto internacional, con las leyes de la globalización, con la transnacionalización de los capitales, con la reconfiguración de empresas corporativas. ¿Es momento de reorientar nuestro modelo económico o podemos todavía continuar con el vigente? No, yo diría que sí es el momento más oportuno para reflexionar y reorientarlo. De hecho, si hacemos una evaluación, tal vez un par de ejemplos, hablemos de los resultados de lo que nos han dejado los incentivos fiscales. Y cuando hablo de los resultados de los incentivos fiscales, saco a colación el decreto ley 2989, la ley de fomento a la actividad exportadora y de maquila. Hago referencia a los resultados de la aplicabilidad de la ley de zonas francas, que es el 6589. Y yo diría que el sacrificio fiscal del Estado, que es la compensación a esos beneficios esperados, hay desbalance negativo, el saldo es rojo. Si bien es cierto, en los finales de los años 90, estas actividades llegaron a generar más de 150,000 empleos, yo me atrevería a decirle que a la fecha no pasamos de los 60,000. Luego tenemos ahí la presión de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ¿esto qué demanda? De que solo por citarle este ejemplo, aquí hay que replantear. Pueden haber beneficios para la economía vía otras actividades económicas. Saco a colación, por ejemplo, el tema del aprovechamiento de nuestros recursos naturales no renovables, el caso de la minería, la famosa regalía, ¿verdad? Entonces, cuesta entender cómo es que otras economías no solo han hecho un manejo sustentable,
del aprovechamiento de recursos naturales renovables, sino que ha permitido también que a nivel local se generen polos de desarrollo y que a nivel nacional se vuelvan estas actividades extractivas como fuentes generadoras de divisas. Pero ¿cuál ha sido la diferencia con nosotros? Que lo han hecho a través de un manejo sostenido y sustentable, y le pongo como ejemplo el modelo de la economía de Corea del Sur, ¿verdad? Otro ejemplo está el caso del aprovechamiento de nuestros recursos hídricos para la generación de energía eléctrica. Teniendo el potencial que tenemos, no lo hacemos. Hay otras economías donde el aprovechamiento de los recursos hídricos a la canalización de energía eléctrica supera el 80%, ¿verdad? Y cuando nos vamos a las ventajas comparativas de cada una de las áreas del país o lo que producen los departamentos, se podrían aprovechar todos estos factores. Yo sigo creyendo que la política del país desde el punto de vista del exterior para atraer capitales tiene que ser más agresiva, nos tenemos que diversificar, porque si bien es cierto, nosotros tenemos limitaciones macroeconómicamente hablando para generar alta propensión al ahorro y por eso no invertimos, pero también tenemos una alta dotación de recursos naturales y son los que realmente tenemos que promover, son los que realmente, o los que ya tenemos, manejarlos racionalmente bajo un uso óptimo y sobre la base de la sostenibilidad. Es decir, no comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras, aprovechando el presente, bajo planes de contingencia, bajo planes de mitigación, pero sí siento que este tratamiento es de evaluar las principales ramas de actividad económica y en dónde estamos siendo estratégicos y en dónde no lo estamos haciendo. De hecho, vence el plazo, ¿verdad?, a finales de este año. Al 31 de diciembre. ¿Cómo reorientarlo? Si se entra a esa fase de negociación, ¿qué premisas podrían ser prioritarias y sujetas de defenderlas como guatemaltecos? Claro, de hecho, el compromiso con la Organización Mundial del Comercio es que Guatemala derogue o ya no conceda esos incentivos fiscales, dado los resultados, sobre todo por la vulnerabilidad en la parte de los derechos humanos vía el aspecto puramente laboral. Entonces, es acá donde se tendrían que evaluar actividades prioritarias como el desarrollo del país y hay otras formas, por ejemplo, yo diría de incentivarlas. Ahí es donde están, por ejemplo, la contratación con los cooperantes de líneas de crédito con tasas blandas, por ejemplo. Una tasa blanda donde, bueno, ok, vamos a apoyar el ecoturismo, vamos a apoyar el agroturismo, vamos a apoyar, por ejemplo, a la pequeña empresa. De hecho, mire, estamos tan mal y creo que es bien oportuna su pregunta. ¿Cómo es posible que al día de hoy en Guatemala, solo por el hecho de que alguien viva en determinada zona desde el punto de vista de su residencia y que esa zona esté calificada financieramente como zona roja, ya no tenga acceso al crédito? Pues, entonces, cuando yo siento que eso es inconstitucional y en algún momento en otras economías, pues el sistema financiero es más abierto, yo le llamaría más modernizado. Yo sigo creyendo que tenemos un sistema financiero bastante conservador. De hecho, bueno, comparémoslo con dentro del mismo mercado financiero, lo que ha hecho el movimiento cooperativo nacional y particularmente las cooperativas de ahorro y crédito. Yo como economista admiro mucho el movimiento cooperativo de ahorro y crédito, particularmente el del grupo Micope, ¿verdad? Un informe por ahí, el año pasado nos hablaba que mueven más de 7.000 activos, de 7.000 millones en activos, ¿verdad? Son cooperativas que tienen más de 25.000 asociados cada una, ¿verdad? Si lo sumamos, pasamos del 1.000.000 de asociados. Es decir, tenemos que ser un poco más abiertos, un poco más sensibilizadores, ¿verdad? Yo diría que Guatemala tiene potencial, pero también tenemos que crear los instrumentos en este tipo de orden financiero que coadyuven tanto por el lado estatal como por el lado privado y que aprovechemos esas potencialidades, ¿verdad? Si nos vamos al ámbito del empleo, los partidos políticos están ofreciendo la generación de empleo. Correcto. Pero como usted dice, es una actividad que no solo depende del Estado, más bien es un esfuerzo bastante particular de la iniciativa privada. A veces se entiende que el Estado puede ser una agencia de empleo. Correcto. Y ya está comprobado que eso efectivamente no lo es. Claro. La iniciativa privada también tiene limitaciones para poder emplear. Podemos regenerar
el empleo en nuestro país? ¿Qué sectores, por ejemplo, serían los más indicados? ¿Será el turismo? ¿Será la pequeña y mediana empresa? Claro. ¿Por dónde tendríamos que empezar a orientar y dinamizar la economía a través de la generación de empleo? Yo diría que en primera instancia, al que más obligatoriedad tendría de generar empleo es el sector privado, apoyado en base a políticas públicas, porque el Estado no puede absorber toda esa carga. ¿Siempre por competitividad? Sí, claro, yo diría que el Estado lo que tiene que hacer es propiciar las condiciones. Y por citarle un ejemplo, nadie va a ir a invertir donde no hay infraestructura básica productiva. Y certeza jurídica. Y certeza jurídica. Entonces yo diría que con esas premisas, el sector privado, tanto local o nacional como internacional, va a jugar su rol. Porque al final tenemos que competir, pues miremos la hegemonía que Guatemala en algún momento tuvo en Centroamérica, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya de la falta de certeza jurídica, y si no el ejemplo de esta crisis, nos llevamos las palmas, ¿verdad? Pero yo siento que el papel le corresponde al sector privado, claro, con el compromiso del gobierno de crear la seguridad jurídica necesaria y dentro de este paquete las condiciones físicas, materiales, como es dotar de infraestructura base productiva, que al final para el sector privado vienen a ser lo que nosotros le llamamos los factores de localización empresarial, ¿va? ¿Qué otros socios puede tener Guatemala como Estado ya a nivel económico? Sí, yo diría que diversos, ¿verdad? De hecho, miremos el mundo Asia-Pacífico, pues Guatemala tiene relaciones comerciales con todos los del Asia-Pacífico y sin embargo cuando miramos los crecimientos o las participaciones como que nos estancamos. Miremos el caso de China continental. ¿Somos muy temerosos? Yo diría que conservadores. ¿O poco agresivos? Conservadores y poco agresivos. Por ejemplo, somos de la tesis que Guatemala a través de sus diversas representaciones diplomáticas debe de orientar esa función y sobre todo en la parte de los agregados comerciales. La función de un agregado comercial en cualquier país es promover las exportaciones y servicios de esa representación. Quiere decir que las representaciones diplomáticas a través de los agregados comerciales deben de jugar ese papel. En algún momento yo creo que le comentaba el caso ecuatoriano con ProEcuador, promoción de las exportaciones ecuatorianas y no caer en la burocracia, pues en términos diplomáticos. Nosotros miramos a los agregados comerciales como los embajadores de nuestro país en materia comercial y en oportunidad de inversiones. Y así es como se debería de ver y como parte de esta nueva visión de nación, pues con metas claras, ¿verdad? Con metas, porque ese es el compromiso. Las embajadas no están solo para andar en reuniones sociales, ¿verdad? Ustedes como colegio, ¿qué metas tienen? Coméntenos ya para el cierre de este programa, cómo van a estar durante el proceso electoral, post-proceso y de alguna manera, pues, como siempre, actores y protagonistas de la realidad nacional. Correcto, pues como colegios decididos a través de junta directiva y órganos electos y las comisiones de trabajo a jugar con el papel que nos corresponde en esta sociedad, a aprovechar los espacios en el área de nuestra competencia. Considero que todos los colegios profesionales en su área de competencia tenemos la obligación moral de hacer estudios correspondientes en nuestro campo y de darlos a conocer a quien corresponda para que los considere y si ellos así lo desean, pues tomarlos para la toma de decisiones. Quiero decirle, y le vuelvo a reafirmar, pues tenemos más de 20,000 agremiados integrados en 51 carreras y por lo tanto hay un potencial y como institución pues decididos a trabajar por esta patria principalmente. Mensaje final para la ciudadanía guatemalteca. No, que estimularlos y que con todo orgullo ejerzamos nuestro derecho del voto, porque solo a través del voto es como las democracias se consolidan, solo a través del voto es como se definen los futuros de las naciones, el poder soberano. Bueno, así que muchas gracias al licenciado Jorge Mario Melgar, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas. Realmente, pues, tener la perspectiva desde el área de la economía, de los administradores de empresas, de los contadores públicos y auditores, siempre es enriquecedor, sobre todo como actores claves y protagonistas. Se nos viene de alguna manera dentro del Congreso de la República esa discusión y aprobación hasta el 30 de noviembre del próximo presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016. Sabemos cuál ha sido el contexto en el tema de la
recaudación fiscal. Sabemos que también vamos a tener grandes retos para superar nuestros indicadores de la balanza económica, sea esta a través de las exportaciones y las importaciones, pero creo que también la sociedad guatemalteca está hoy por hoy bastante empoderada y creo que también tiene la gran oportunidad para poder ejercer su derecho al sufragio, así que la invitación es para informarse, ejercerlo y de alguna manera pues ser responsables con esta garantía que la democracia electoral nos permite a todos los ciudadanos, eso sí, los que están debidamente empadronados. Así que será una fiesta cívica, a pesar de los ventarrones que tenemos en esta crisis, pues el sistema político deberá consolidarse y por supuesto las situaciones económicas y los factores serán también siempre una premisa fundamental para garantizar la seguridad, la certeza jurídica, el empleo y sobre todo también las condiciones de nuestra política exterior. Su servidor Alan Martínez Montt se despide, les deseamos la mejor de las noches, que descanse.